bendiga en esta hora. Es un mensaje realmente que me ha llamado mucho la atención en estos días. Meditar en él, sobre todo en el verso 9, que es nuestro texto base en esta hora para poder predicar. Pero no puedo pasar por alto recordar, hermanos, que Cristo es el autor de nuestra salvación. A través de Él solamente nosotros pudimos llegar a tener vida. Anoche el Señor nos hablaba que la fe sin obra es muerta. Y un cuerpo sin espíritu es muerto, bendito el Señor. Las obras anoche analizábamos y después lo conversábamos, ¿cierto? Con mi pastor, con Samuel, con las niñas de Puntillar. Y en realidad pensábamos en este proceso que el Señor ha hecho, habernos dado de su espíritu, habernos justificado por su gracia, para que yo y usted tuviéramos espíritu. De lo contrario seríamos seres muertos. Bendito es el Señor. Y la fe sin obras dice que es muerta, pero cuando hay algo vivo se mueve, acciona. Y esto yo creo que es el producto, ¿cierto?, de la fe, que nosotros podamos obrar. Una persona sin fe no puede obrar. Así que el Señor nos ayuda. O si las obras son sin fe, son obras muertas, que no lo van a llevar a la salvación. Así que Dios nos ayude, el Señor nos ha justificado a través de su muerte. Y esto, hermanos, en esta mañana el Señor nos quiere hablar sobre la importancia que le dio al hombre. ¿Cómo se fijó en nosotros? No sujetó, dice, a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, hay un salmo, ¿cierto? El Salmo 8, que es un salmo de David, donde habla esto y dijo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Ha pensado en esto? ¿Qué somos nosotros más que otro ser humano, más que otras cosas, para que se haya fijado en nosotros Dios al enviar a su Hijo, el autor de nuestra salvación? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Tanta inteligencia que nos ha dado Dios, tanto poder, diría yo, que el hombre quizás ha mal usado aquella sabiduría que Dios le ha dado. Sin embargo, dice que quizás estarán allá en las alturas, pero de allá nos derribarán a mano de Dios. El hombre ha querido sobrepasar a lo mejor la autoridad que Dios nos ha dado. Sin embargo, en esta hora nos recuerda que somos poco menor que los ángeles. Pero me ha llamado mucho la atención en uno de los versos que sigue. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó, todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Este verso en realidad nos muestra que aún Satanás está sujeto a la autoridad de Dios. Dice que allí en la cruz lo venció, lo ató, y nosotros vemos que Satanás está actuando libremente. ¿Cierto? Ustedes, si dan una mirada al mundo entero, lo vemos con nuestra mente, ¿cierto?, carnal, con el tiempo que Dios nos ha dado, porque el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Bendito es el amor del Señor. Y nosotros en esa línea del tiempo de Dios somos como un punto simplemente. El hombre, con toda su sabiduría, con toda su inteligencia, siendo hombres y mujeres quizás casi celestiales, porque dice que un poco menor que los ángeles, bendito el Señor, nuestra mente no alcanza a entender los misterios de Dios. Bendito es el amor del Señor. Y hay un verso que realmente es como hasta contradictorio para poder analizarlo. Usted, hermanos, si analiza el verso de Eclesiastés 3:15, esto realmente, si usted lo analiza con una mente humana no lo entiende. Dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Bendito el Señor.
Aquello que fue en tiempo pasado es ya, ahora en tiempo presente. O sea, el tiempo de Dios, todas las cosas no son nuevas para Él. Todo lo que no me ocurra a mí, lo que le ocurra a usted, lo que nos va a pasar mañana, quizás en un mes más, en un año más, y ya en el tiempo de Dios ocurrió. Ya allí sujetó en la cruz y venció, hermano. Hasta Satanás fue vencido en la cruz. Y ahora cuando le vemos actuar quizás libremente a Satanás sobre nuestras vidas, yo digo no. Dios le da un poco de rienda, el cordel que le tiene a Satanás hasta donde Él quiere que llegue. Y no va a poner más carga que la que podemos llevar. Bendito es el amor del Señor. Cuando yo a veces me encuentro angustiada, desesperada, quizás al borde del colapso, bendito el Señor, me acuerdo, hermano, que Cristo ya ató a Satanás en la cruz. Bendito el Señor. Y en el tiempo mío, como mujer limitada ante los ojos de Dios, ese tiempo se va a manifestar. Bendito el Señor. Todas las cosas que nos ocurren en nuestro tiempo ocurrieron en el tiempo de Dios, pero se manifiestan en nosotros cuando Él quiere. Bendito es el amor del Señor. Dios nos ayude. Qué gran misterio encierra este verso. Aquello que ya fue en el tiempo de Dios, ya es ahora. Y lo que ha de ser, fue ya. Si usted lo analiza así fríamente, es contradictorio. ¿Cómo iba a ser lo que ahora, o lo que va a ser, cómo fue ya? Bendito el Señor, Dios nos ayude. Debemos entender, hermanos, entonces, que nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Bendito el Señor. Y acá dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Aún Satanás está sujeto. Entonces, cuando te quiera Satanás quizás hacer creer que Él tiene poder sobre ti, hermano, dile, no, eres un mentiroso. Bendito, una mentira de Satanás. No, me ocurrió algo muy lindo estos días, en una noche, 2 o 3 días atrás. El Señor me dio a entender este verso. Yo lo había predicado en la clase de Dorcas el miércoles, y por la noche el Señor al tiro lo puso a prueba en mi vida, bendito el Señor, y lo creí ese día. Esa predicación fue para mí. Creer que lo que me ocurra no es nuevo para Dios, que lo que me va a ocurrir mañana no va a ser nuevo para Dios. Él conoce todas las cosas, bendito el Señor, conoce mi vida, lo más íntimo. Él me vio entretejer quizás mis miembros cuando yo era un embrión en el vientre de mi madre. Y antes de eso, y en la cruz Él murió, bendito el Señor, por los de antes de la cruz, por los de durante la cruz y por los después de la cruz. Y en esta bendición cae usted y que hemos caído todos nosotros. Dios nos ayude, el Señor nos bendiga. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada, hermano, dejó que no sea sujeto a Él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Si usted mira con el ojo humano, no podemos, porque no somos, no tenemos el tiempo de Cristo. En nosotros no se ha manifestado en plenitud lo que ha de ser Cristo en nosotros. Bendito es el amor del Señor. Pero encuentro una gran bendición que nos haya llamado, que nos haya dado a entender estos misterios tan gloriosos, hermano, que cualquier ser humano, un erudito quizás en la letra, no es capaz de entender lo que Cristo nos quiere decir. Bendito es el amor del Señor. Pero vemos este verso, hermano, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Gloria a Dios, ayúdanos, Señor. Recién dijimos que nosotros como humanos éramos un poco menor que los ángeles, pero ahora está hablando en este verso de Cristo. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, dice. Gloria a Dios. ¿Cuándo fue hecho un poco menor que los ángeles, Jesús? Cuando vino aquí a morir por mí, por usted, bendito el Señor. ¡Aleluya! Hasta ese estado llegó mi Cristo, se humanó, se humilló, bendito el Señor. Y si usted analiza este proceso, tanto rebajar su estatura celestial, porque Él decía en el retiro, me quedó muy
muy grabado, hermano, lo que decía Luchito allí en el retiro. Tanto se humanó Cristo, tanto se humilló para poder venir a nacer como uno de nosotros, para poder entendernos como seres humanos, que llegó a nacer en un parto normal, que para un Dios es indigno, porque Jesús es Dios. Bendito es el amor del Señor. Dios nos ayude. Al servir como nuestro sustituto, Cristo se humilló y se hizo como hombre, se hizo menor que los ángeles. Bendito es el Señor. Usted, yo no sé si valora este sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Dios nos dio a su Hijo, al único que tenía, hermano, para poder sacrificarlo, humillarlo. Yo a veces cierro los ojos y lo imagino coronado de espinas, pudiendo tener una gran corona en su trono. Bendito es el Señor, pero se coronó de espinas, sangró quizás su costado, fue abofeteado, fue escupido, burlado, bendito el Señor, y todo lo hizo para ponerse a la estatura del hombre, menor que los ángeles. Dios nos ayude, el Señor nos bendiga. Al servir como nuestro sustituto, Cristo hizo el supremo acto de humillarse a sí mismo. Y Él no tenía por qué hacerlo. Si Él era Dios. Pero mire el amor tan grande, hermano, y qué ingratos somos nosotros los hombres, las mujeres en esta vida, que realmente no hemos valorado el sacrificio de Cristo. Fue un sacrificio que cualquier ser humano, siendo hombre, nosotros no lo haríamos. Dios nos ayude para que podamos imitar la humillación de Cristo. La muerte de Jesús en la cruz no fue fácil ni poco costosa. Usted ha visto, ahora en Semana Santa vienen muchas películas que muestran, y yo creo que eso no es la sombra de lo que vivió Cristo. Bendito el Señor, maltratado y sin abrir sus labios. Cualquiera se hubiera defendido, pero Él estaba humillándose por mí y por ti, mi hermano. Fue una muerte horrible, no fue tranquila ni pacífica. Fue acompañada de tortura y de agonía. ¿Se acuerdan cuando Cristo no fue capaz de llevar la cruz? No fue capaz de cargarla sobre sus hombros. Lo intentaban hacer caminar rumbo al Calvario. Sin embargo, Cristo quizás caía una y otra vez, sangrando. Bendito el Señor, ya sin fuerza, quizás siendo azotado terriblemente en una agonía tremenda. Allí sufría por Juan, por Andrés, por Segundo, por Lucía. Por cada uno de nosotros sufrió Cristo y cargó el pecado de cada uno de nosotros. Quizás no es menor, hermano, si hubiera sido una persona, pero cargó el pecado de cada uno de nosotros. Y este es el valor que tiene la muerte de Cristo en la cruz. Y ahora, hermano, para que nosotros aumentemos nuestra fe, la victoria está ganada. La victoria está ganada. Ahora solamente tenemos que serle fiel, apoyarnos en esa fe sólida que nos ha dado Cristo, nuestro Salvador, y hacer que esta fe sea una fe viva, no muerta. Cuando hay una fe viva, el vivo no se queda ahí tirado en una cama todo un día o todos los días que pueda. No, hermanos, el vivo se levanta, acciona, actúa, busca trabajo, hace esto, hace lo otro, pero no puede estar ahí inerte como un cadáver. La fe tampoco. La fe viva tampoco se queda ahí estática, hermano. Ella se mueve y ese es el producto de la fe, las obras. Cuando usted obra es porque Dios le mueve a hacer. ¿O acaso va, se despoja de unos cuantos pesos y toma un bus o toma su vehículo y va a ver un enfermo que lo necesita porque realmente le dio el gusto y la gana? Es porque su fe lo mueve a hacer obras. Bendito es el Señor. En unas pocas horas en la cruz sufrió la agonía absoluta de cada alma por toda la eternidad. Él no era culpable de ningún pecado y sin embargo eligió sufrir el peso de todos los pecados cometidos en todos los tiempos. O sea, no era un peso de pecado de una persona.
por toda la humanidad, bendito el Señor, por todos los pecados, dice, cometidos en todos los tiempos. El Señor nos ayude. Dios envió a su Hijo que voluntariamente vino a morir para redimir a la humanidad. Pablo escribe, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Solo probando la muerte como hombre podría liberar a la humanidad de ella. En la historia muchas veces nosotros nos hemos dado cuenta, ¿cierto?, que los reyes antiguamente hacían probar a sus súbditos, a los que estaban a cargo de ellos, hacían probar el alimento para que ese alimento no fuera envenenado. Si yo como, a lo mejor me pueden haber echado veneno, me voy a morir. Y hacía probar el alimento el rey a otras personas para probar de que ese alimento estaba sano. Cristo probó la muerte por mí y por usted. Amén. Bendito el Señor. Era yo y usted los que debíamos morir. Él no había pecado. Él probó la muerte, Él probó la humillación para darnos vida eterna. Bendito es el Señor. Dios nos ayude. Cristo se tomó la asquerosa copa de veneno que merecíamos nosotros antes que pudiera tocar nuestros labios. Bendito es el Señor. Sustituyó su muerte por la nuestra, liberándonos de la muerte del pecado y trayéndonos la vida con Dios. ¡Qué gran humillación! Yo no sé si usted había valorado lo que Cristo hizo. Uno a veces lo mira así en forma tan superficial. Lo que Cristo hizo por nosotros no fue menor, hermano. Y a veces ni siquiera nuestro tiempo le damos al Señor. ¿Cuántos pudiendo estar aquí están en sus casas? ¿Cuántos pudiendo venir a alimentar su espíritu, hermano, no están en este lugar? ¿Le estamos dando la debida importancia al sacrificio que Cristo hizo por nosotros? Dios nos ayude, el Señor nos bendiga. ¿Qué movió a Jesús a sufrir por nosotros? Solo su gracia, ¿cierto? Solo su gracia. Lo que no merecíamos, que era la salvación, y que recibimos, y lo que merecíamos, que es la muerte, y no recibimos, el amor ilimitado impulsó la obra misericordiosa de Cristo a favor nuestro. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Si no estamos aquí por gusto nuestro, solo Él nos trajo. Él se sacrificó, Él se humilló, Él hizo todo el pago de nuestros pecados. Y ahora cuando Cristo nos mira, ¿cierto? Cuando pecamos, Pablito con Dani y Felipe nos hacían una representación tiempo atrás. Cuando el hombre peca, el hombre desobedece, cuando el hombre se rebela, dice que el hombre le vuelve la espalda a Dios y Dios también se da vuelta, le vuelve la espalda. Pero ahí está Cristo de por medio, para podernos poner cara a cara con Dios. Y ahora cuando Cristo, hermanos, se interpone entre Dios y los hombres, ¿a quién ve Dios cuando mira a la hermana Dina? Ve a Jesucristo, a su Hijo, al que dio la vida en la cruz para remisión de sus pecados. No ve nuestro pecado y quizás muchas veces yo con la fe lo veo intercediendo por los errores y pecados que yo cometo. Bendito es el amor del Señor. Después que acabó la obra de su muerte sustituta, fue coronado de gloria y de honor y fue exaltado a la diestra del Padre. Bendito el Señor, donde reinará por los siglos de los siglos. Él es nuestro gran sustituto, a quien podemos agradecer y alabar por toda la eternidad. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros quizás anhelamos las cosas del mundo? Muchas veces los jóvenes se van de la iglesia porque el mundo les ofrece goces momentáneos, que aparentemente es una vida mejor que la que llevamos acá, con ciertas restricciones, pero cuando está el Espíritu Santo en nosotros todo es tan lindo. No hay nada que nos haga falta de lo que tiene el mundo. Bendito es el amor del Señor, porque sabemos que la eternidad
soledad que van a pasar ellos no es la que vamos a pasar nosotros. Con Cristo el Señor no habrá más llanto, no más dolor, no más tristeza, sino eterna alegría en alabanza con Cristo nuestro Salvador. Dios nos ayude. Hay un salmo que realmente muestra a Asaf, me parece que es el Salmo 73, donde Asaf, cierto, anhela las cosas de este mundo y quizás se impacienta. Sí, el destino de los malos, habla este salmo. Y dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con crece los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Esa es una reflexión que estaba haciendo Asaf, y envidiando a los que estaban prosperando en esta vida, y lavado mis manos en inocencia. Mire, llegó a decir en el verso 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¿Será en vano limpiar nuestro corazón, hermano? Dios nos libre de caer en estas reflexiones, yo diría, discúlpenme la expresión, tontas del ser humano, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, y aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. Hermanos, ¿cuántas veces hemos podido entrar al santuario teniendo pecados aún? Sin embargo, la sangre de Cristo, ese sustituto, el autor de nuestra salvación, nos cubre y podemos llegar libremente al santuario de Dios. Dice que allí Asaf entendió el fin de los impíos, sus pies iban al deslizadero, mas nosotros quizás escalando rasguños muchas veces vamos a llegar a la presencia misma del Dios Todopoderoso, donde viviremos una vida feliz. Así que yo les invito que cuando puedan entren al santuario de Dios. Allí Dios nos va a hacer entender los grandes misterios de la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, el Señor nos ayude, hermano, porque realmente creo que estamos en los tiempos donde las doctrinas que están azotando nuestras congregaciones, no hablo del mundo porque están llegando a nuestros pueblos alrededor, ya hay doctrinas terribles, hermano, que están quizás negando que Jesús sea Jesús. Dios nos ayude, porque de no nacer de esta simiente, si no es de la simiente de David, si fue obra del Espíritu. Miles de conclusiones que sacan humanamente, porque si tiene solamente la genética de la mamá, no viene del linaje de, solo ella era del linaje de David, y la otra parte era espiritual, entonces no es Dios, entonces no es Jesús. A esas conclusiones están llegando nuestras congregaciones. Tengamos cuidado, pero yo sé quién fue el autor de mi salvación, que me ha hecho bien, hermanos, hasta el día de hoy. Por lo tanto, no tengo que cuestionar nada que me lleve, hermanos, a quizás a hacerme preguntas que no son ni están de acuerdo a la voluntad del Señor. Yo por la fe he creído que Cristo dio su vida por mí y que a través de Jesucristo voy a llegar donde el Padre está. El Señor nos bendiga, nos guarde, y para mi Dios que vive doy toda honra y toda gloria, y para mí su vida.